La lluvia caía como un huracán, los truenos caían después de los rayos, nuestro prota intentaba lo posible para poder descansar, pero algo no lo dejaba tranquilo, sentía el presentimiento de algo, y ese algo, no tardó en presentarse. A lo lejos oía el rugido del tiranosaurio, pero algo más, lograba captar incluso gritos que solo resonaban dentro de la cueva, supuso de que ya había sucedido, en otro lado, a diferencia de la historia original, Dennis Nedry habría logrado cruzar el camino al muelle sin estrellarse en el camino, deteniéndose hasta que se topará contra un muro de seguridad que bloqueara el camino. Bajándose de su jeep, avanzando entre la jungla, viendo a lo lejos, el barco resonar, preparándose para zarpar. Nota de autor, aquí la siguiente narración no es de mi pertenencia, créditos al autor del video y narración en la descripción, fin de nota. Nedry empezó a volver dirigiéndose hacia el fulgor de los faros del jeep. Estaba calado hasta los huesos, y se sentía desdichado. Volvió a oír el suave ululato, y esta vez se detuvo. Realmente eso no sonaba como si fuera un búho, y le parecía que estaba cerca en la jungla, en algún lugar hacia su derecha. Mientras escuchaba, oyó el ruido de ramas que se rompían. Después, silencio. Aguardó y volvió a oírlo. Sonaba claramente como algo grande que se movía lentamente por la jungla hacia él. Algo grande, algo cercano. Un dinosaurio grande. «Vete de aquí». Nedry echó a correr. Hizo mucho ruido mientras corría, pero aún así pudo oír al animal que venía entre el follaje, aplastándolo a su paso y ululando. Se estaba acercando, tropezando con las raíces de los árboles en la oscuridad, abriéndose camino a arañazos por entre las goteantes ramas. Vio el jeep allí adelante, y las luces que brillaban alrededor del muro de hormigón le hicieron sentirse mejor. Dentro de un instante estaría en el jeep, y entonces se largaría de allí a toda velocidad. Dio la vuelta a la barrera, gateando, y entonces quedó helado. El animal estaba allí, pero no muy cerca. El dinosaurio se erguía a unos 12 metros de distancia, en el borde de la zona iluminada por los faros. En el cuerpo de 3 metros de alto, era amarillo con puntos negros, y a lo largo de la cabeza tenía un par de crestas rojas en forma de V. El dinosaurio no se movió, pero, una vez más, emitió un suave ululato. Nedry esperó a ver si el animal atacaba. No lo hizo. Quizá los faros del jeep lo asustaban, forzándolo a mantenerse a distancia, como si fuera una fogata. El dinosaurio le clavó la mirada y entonces avanzó y retrajo la cabeza con un solo movimiento veloz. Nedry sintió que algo golpeaba de forma sorda y húmeda el pecho. Miró hacia abajo y vio una pringosa mancha de espuma en su camisa empapada por la lluvia. La tocó con curiosidad sin comprender. Era un escupitajo. El dinosaurio le había escupido. «Es horrible», pensó. Volvió a mirar al dinosaurio y vio la cabeza moverse otra vez. Y de inmediato sintió otro golpe húmedo contra el cuello, justo debajo de la cabeza. Se lo secó con la mano. Jesús, era repugnante. Pero la piel del cuello ya le empezaba a hormiguear y quemar. Y en la mano también sentía un hormigueo. Era casi como si le hubieran arrojado ácido. Nedry abrió la portezuela del jeep, le echó una ojeada al dinosaurio para asegurarse de que el animal no fuera a atacar, y sintió un dolor súbito, agudísimo, en los ojos, que le pinchaba como clavos contra el fondo del cráneo. Apretó los ojos con fuerza y jadeó por la intensidad del dolor. Levantó rápidamente las manos para cubrirse los ojos y sintió la resbaladiza espuma que le corría a ambos lados de la nariz.
Escupitajo. El dinosaurio le había escupido en los ojos. Aunque se dio cuenta de eso, el dolor lo abrumó y cayó de rodillas desorientado, respirando con dificultad. Se desplomó sobre el costado, la mejilla apretada contra el suelo húmedo y el aliento saliéndole en débiles silbidos a través del dolor constante que le hacía gritar sin descanso, y que, en determinada aparición de puntos destellantes de luz por detrás de sus párpados, fuertemente cerrados. La tierra tembló debajo de él, y supo que el dinosaurio se estaba moviendo. Podía oír el suave ulular, y a pesar del dolor, se obligó a abrir los ojos, y aún así no vio otra cosa más que puntos centellantes contra un fondo negro. Lentamente comprendió la verdad. Estaba ciego. El ulular se hizo más intenso cuando Nedry bregó por ponerse de pie, y tambaleándose, volvió hacia el coche, apoyándose contra el panel lateral, mientras una oleada de náuseas y vértigo lo envolvía. El dinosaurio estaba cerca ahora. Podía sentir que se acercaba. Era oscuramente consciente del jadeo del animal, pero no podía ver. No podía ver nada, y su terror era extremo. Extendió las manos, agitándolas en todas direcciones, para evitar el ataque que sabía que tenía que llegar. Entonces sintió un nuevo dolor quemante, como si tuviera un cuchillo de fuego en el vientre, y Nedry se tambaleó, buscando sin ver la parte inferior de su cuerpo. Se tocó el extremo desgarrado de la camisa y, después, una masa espesa, resbaladiza, que resultaba sorprendentemente tibia, y con horror se dio cuenta que estaba sosteniendo sus propios intestinos en las manos. El dinosaurio le había abierto en carnal. Los intestinos habían salido de su cuerpo. Nedry cayó al suelo y aterrizó sobre algo escamoso y frío. Era la pata del animal. Y después sintió un nuevo dolor a ambos lados de la cabeza. El dolor se hizo más intenso, y mientras era levantado y puesto en pie, supo que el dinosaurio le había cogido la cabeza entre las mandíbulas. Y al horror de esa comprensión le sucedió un deseo final de que todo terminara pronto.